Hola, bienvenidos otra vez a nuestro podcast Entre líneas e ideas, en donde estamos platicando sobre el libro de Hamlet, Ajá. que nos gustó tanto, de Maggie O'Farrell. Y hoy vamos a tocar un tema que es central en el libro, que es obvio, el hilo conductor, pues es la enfermedad de la cual muere Hamlet. Hamlet, ¿no? Y que Exacto. es la peste negra La peste negra. y peste bubónica, es la misma, Es lo ¿verdad? mismo, peste negra y peste bubónica es exactamente lo mismo y es una de las enfermedades creo que más horrendas que hay en el mundo, de verdad. Em, en la historia se presenta como, no en la gravedad que realmente es, ¿no? Porque investigando y averiguando un poquito, sino como este suceso que desencadena pues lo que hablábamos el capítulo pasado, ¿no? Todos estos sentimientos y lo que ya mencionamos, pero es debido a que hay una epidemia en Londres. De hecho, es la epidemia más grande y es una epidemia real, es en el año de 1563, en donde se vuelve a presentar la peste y es el hecho de salud que más ha golpeado a Londres. Bueno, independientemente del COVID-19, que son siglos después, pero en ese entonces no había habido nada que hubiera golpeado tanto a Londres como la peste o la epidemia de 1563. Sin embargo, la peste se presenta en Europa por primera vez en 1347, ¿no? La historia viene de un barco que está en un puerto del Mar Negro, en una ciudad que se llama Caffa. Esta ciudad había sido invadida por los mongoles. Los mongoles hacen una especie de guerra bacteriológica y avientan a la ciudad para romper el sitio de la ciudad, avientan unos cadáveres contaminados con peste. Entonces, pues ahí van los muertos con la peste y pues obviamente las ciudades, pues recuerda que en ese entonces pues eran amuralladas, ¿no? Y tenían sus diferentes puertas y entradas y pues obviamente pues avientas el cadáver y ahí pues un contagiadero. Pero resulta que este barco, que es un barco italiano, lleva grano, con los granos van muchas ratas, ¿no? Y pues se contagia. Y cuando llega a Sicilia, la peste se expande por toda Europa, África y Asia. Es el de 1347 a 1357. 20, No, 47 días. 10 años. La matemática está a todo lo que da. Y entonces, pues obviamente ahí se expande por toda Europa. Prácticamente Alemania, Francia, España, Inglaterra, Italia, Rusia, Portugal, o sea, solamente la península nórdica no se contagia, ¿ok? Pero bueno, la peste resulta, en Europa no se conocía, le llaman la peste negra curiosamente, esto es provocado por una bacteria, ¿no? Que se aísla hasta 1894. O sea, hasta 1894 se aísla, se descubre la bacteria y se sabe que es posiblemente provocada por las ratas, que ni siquiera es por las ratas, ¿ok? Pero bueno, en 1894 se descubre esto, pero mientras esto sucede, en Europa fue un flagelo, ¿no? Se presentaba un día, no voy a decir que un día sí y otro no, pero se presentó en repetidas ocasiones. Pero hay como picos, ¿verdad? Según Sí, sí, entiendo. sí. O sea, había momentos que la vida iba normal. Seguía y no se presentaba. Ajá, y de repente alguien se enfermaba. Y empezaba el contagiadero, ¿no? Esta bacteria se llama Yersinia, ¿no? Y te digo, es un doctor quien la descubre y quien pues, la aísla y se da cuenta que pues, es un contagio ahí importante, ¿no? Pero no se llama como por ejemplo la viruela o como por ejemplo el COVID, que es un bicho, ¿no? O era la bacteria o el virus del COVID. Se llama peste negra o peste bubónica porque los síntomas que presentaban, además de temperaturas muy altas, convulsiones, obviamente por las temperaturas,
hemorragias internas, entonces esto hacía que la piel se pusiera negra en diferentes partes. Provocaba gangrena en las puntas de los dedos, de las manos y los pies, entonces pues se ponían negro. Y junto con eso había hemorragia por todos los orificios del cuerpo. Uy. Imagínate esto. Y se hacían unas cosas que le llaman bubones, ¿no? Me imagino que eran de haber sido unas ampollas terribles. Se podían hacer en la zona de los ganglios, ¿no? Se inflaban hasta que se reventaban, y cuando se reventaban apestaban. Entonces de ahí viene el nombre de peste por lo que olía, por lo mal que olía a la hora de reventarse el bubón, y negra porque el cuerpo se ponía negro, oscuro, exactamente. Uy. Tenía diferentes moretones internos y derrames internos, y entonces se ponía eso. Las crónicas de la época dicen que en la mañana estabas bien, al mediodía tenías fiebre y en la noche te morías. O sea, era letal, pero tremendamente letal, y además el organismo, el cuerpo, no tenía anticuerpos para hacer frente a una bacteria de este calibre. Además, se presenta en un momento clave en la historia de la humanidad, porque en Europa en ese entonces es plena Edad Media, es el periodo gótico, y es en este periodo en donde se empiezan a conformar las ciudades y se empiezan a reunir, a hacer núcleos, ¿no? Urbanos. Obviamente imagínate la calidad de vida y el hacinamiento, y no hay agua potable, y la higiene, y pues terrible. Entonces eran focos de infección así, ¿no? Se prendía como mecha con pólvora, así, rapidito. Claro, el contagio es mucho más rápido en una ciudad que en el campo, ¿no? La gente que vivía en el campo, pues estás abierta, se expande, porque además tiene un periodo de 39 días. La enfermedad tiene un periodo de 39 días, ahora te digo exactamente. Pero esto que te voy a platicar ahorita de cómo se desarrolla y cuánto tiempo dura y la incubación y todo esto, se descubre en el siglo XX. O sea que ellos lo hacían a prueba y error, o sea, aíslalo. Esto funcionó aquí, pero a lo mejor ya otra vez no funcionaba el aislamiento, y quémalo, pero a lo mejor no funcionó, ¿no? O sea, todo como se fue tratando la peste a lo largo de la historia fue a prueba y error. Fíjate, la enfermedad aparece en 39 días, ¿ok? Quien sobrevive a ella, que me parecía un campeón, o sea, bueno, un campeón de anticuerpos. Exactamente, comía muchas espinacas, yo creo, ¿no? Para poder sobrevivir a una agresión de este tamaño, no volvía a contagiarse, ¿no? Quedaba como inmune. Ahorita te platico de un libro que me parece una joya, justo de la inmunidad, ¿no? Después de que se contagiaban y todo esto, el periodo de incubación no contagioso, o sea, te contagias, duraba entre 10 y 12 días. O sea, periodos muy largos. O sea, tienes a la bacteria 10 días, no estás contagiando. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta porque es totalmente asintomática, ¿ok? Y luego había un periodo de latencia, que ese sí ya era contagioso, y estamos hablando que duraba entre 20 y 22 días. ¿Ok? Pero ahí todavía sigues asintomático, pero ya estás contagiando. Pues sí, pues con razón. ¿No? Exactamente. Y luego aparecía ya la enfermedad, o sea, ya se manifestaban los dedos, los moretones, los bubones aquellos, y te mataba entre 4 y 5 días. Qué cosa, sí. Qué cosa una tan enfermedad terrible. Como muy cruel. Cruel, horrible, horrible. Me parece que ha de haber sido espantosa. Y justamente hablando de esto y luego checando, pues las epidemias y las pandemias y todo esto, hay un libro que se llama A Flor de Piel, de Javier Moro, que trata acerca de la vacunación. Y se llama vacuna, ¿sabes por qué? Porque empezaron inoculando a las vacas. Viene de ese. El término vacuna viene de las vacas, porque inoculaban a las vacas con la viruela. Y se dieron cuenta que generaba así como una lesioncita, y si raspabas esa lesioncita y la inyectabas y la inoculabas en alguien,
esa persona generaba anticuerpos. Pero había que raspar esa lesión para volverla... La persona se tenía que contagiar, era un contagio controlado. Entonces, este doctor, que es un hecho verídico, esto que les estoy platicando del libro de A Flor de Piel, y lo llevan a todas las colonias del Imperio Español. Es un doctor español que se llama Doctor Balmis. De hecho, aquí en la colonia Doctores hay una calle con el nombre de Doctor Balmis. Y es este doctor el que se da cuenta y el que lleva para erradicar la viruela en los territorios del Imperio Español. Es un gran libro, de verdad, si pueden leerlo, y si algún día tenemos la oportunidad de leerlo aquí, porque tiene también mucho contenido, mucho contenido. Pero bueno, vamos a regresar a la peste, ¿ok? Como te dije, se presenta en el periodo gótico de la Edad Media, ¿no? Es este inicio de poblaciones en donde empiezan a surgir estas unidades urbanas, en donde hay un asentamiento. Aparecen por primera vez, esto es muy importante, gitanos, estos grupos de personas que viene y va viajando, entonces pues llevaban la peste de un lado a otro. Una especie de una actividad nueva que se llaman boneros, que no son otra cosa, nosotros hoy lo entenderíamos como comerciantes, pero ellos no eran sedentarios, eran nómadas y andaban de un lado a otro, y pues también regaban la peste de un lado a otro, ¿no? Y estos pastores transhumeantes, así se les llamaba, y era, yo te cuido a tus ovejas. No son mis ovejas, pero son tuyas, y yo voy y te las pastoreo y te las llevo por allá y me regreso y te las dejo y luego voy y cuido otras. Pero estas actividades generaban la ¿no? Que se esparciera la peste. La peste, wow. Exactamente. Y junto con la peste surge por primera vez esta diferenciación en el vestir. ¿Ok? Y es ahí en donde empieza, te voy a poner un ejemplo. La mujer soltera, la mujer casada y la que era una concubina, ¿no? Y quien era una concubina, se vestían de diferentes maneras. Y tenías que seguir la pauta y tenías que seguir la norma, ¿no? Y siendo soltera a lo mejor podías llevar el pelo suelto, pero ya siendo casada a lo mejor lo tenías que recoger, ¿no? Y el atuendo decía todo acerca de ti, o sea, daba exactamente cuál era tu estatus. Es un lenguaje. Es un lenguaje, exactamente. Y de ahí, pues podríamos hablar de las epidemias, que la humanidad registra 4 grandes epidemias, ¿no? A lo largo de la historia. Y la primera y la más terrible fue la peste bubónica, la que llega en 1347. No ha habido nada que arrase. Estamos hablando que hubo, y estos cálculos se hacen en el siglo XX, pero hubo entre 80 y 200 millones de muertos. Bueno, o sea, imagínate. Más que el COVID. Más que el COVID, mucho más que el COVID. Y luego tenemos la fiebre española, la gripe española, que en realidad su nombre no surge en España. No surge en España, surge en Estados Unidos, pero es justo en el periodo de 1918 a 1919, plena Primera Guerra Mundial. La situación está muy complicada, entonces es una pandemia o una epidemia que no se ha dado mucho a notar, pero también hace una matazón de gente, entre 40 y 50 millones de personas. Y el virus es influenza H1N1. O sea, sí es una gripa. Sí es una gripa, o sea, bueno, es la influenza. ¿Te acuerdas la primera epidemia que tuvimos nosotros, que fue justamente influenza, que era H1N1? Sí. Es esa misma, pero mata entre 40 y 50 millones de personas, o sea, muchísimo. Y de esta venimos a saber ahora con la pandemia del COVID. Claro. Se hablaba y comparaban con esta gripe española, ¿no? Exacto. Porque de hecho hay fotos, ¿no? De gente cubierta con el cubrebocas. Exactamente. Sí, y la conocimos. Y la conocimos, pero es una de las grandes epidemias de la humanidad. La otra gran epidemia es esta justo, la que se da en Londres, la de 1563. También millones de personas mueren, ¿no? Arrasa Londres, o sea, y los poblados alrededor. Llega a Stratford-upon-Avon, la ciudad de Shakespeare, y bueno, y ahí es donde
se desarrolla nuestra historia, ¿no? Pero del es la libro. misma peste negra, es como otra, un brote más. Un brote más. Pero o sea, muy fuerte. 2 siglos después o siglo y medio después, brota nuevamente la peste y empieza, pues todo. Sabían inmediatamente, si te fijas en la novela, el niño empieza a fijarse en los dedos de su hermana y se da cuenta que ya los tiene negros, ¿no? Que ya empiezan a estar negros, ¿no? Y empieza a verle los ganglios y se empieza a dar cuenta que se empiezan a hacer los bubones, ¿no? Entonces, ya sabían, yo creo que todo el mundo sabía de qué se trataba y era sinónimo de que se va a morir, ¿no? O sea, de que se va a morir. La siguiente gran pandemia, si le quieres llamar así, es el SIDA, el VIH. En 1981 surge en África y toca así todo como todo mundo desprevenido. Me parece terrible porque sigue vigente, a pesar de que no hay no hay una vacuna en contra del SIDA, pero hay tratamiento, ¿no? Para inmunodeficiencia adquirida. Pero aquí lo que me parece terrible es que los niños nazcan con SIDA. Sí, que ya ¿no? nacen infectados. Que ya nacen infectados. Sí. Entonces, es... Y además como dices, una epidemia que provocó muchísima discriminación, ¿no? Muchísimo. Una por el grupo en el cual surgió, el grupo que la expandió. Exactamente. Que sufrieron, si no habían sufrido durante toda la vida ya una segregación, pues ahora el SIDA los había todavía segregado mucho más, todavía marginado más y todavía discriminado más. Es esta epidemia que hay que justificar a alguien. Fíjate, en la primera peste, se culpa a los judíos. Se dice que la gente estaba tan asustada, tan todo, que se responsabiliza a los judíos, que ellos contaminaban los pozos de agua y que por eso estaba surgiendo la peste. Y empiezan estas que se llaman pogromos, que a lo largo de la historia se desarrollan muchísimo y son estas persecuciones en contra de los judíos, estas linchamientos, agresiones a niveles muy, muy altos en contra de estas comunidades judías que pues, había en toda Europa, ¿no? Claro, siempre. Y es ahí en donde empieza o donde se gesta este sentimiento no antisemítico, no antisemita, antijudío. Es el antecedente a este sentimiento que después se desarrolla muchísimo, ¿no? Y llega a alturas increíbles, inimaginables. Pero siempre hay, junto con la enfermedad, siempre vienen este tipo de situaciones sociales, este tipo de... ¿A quién culpar? A quién culpar, a quién hacer responsable, a quién marginar, a quién discriminar, ¿no? Porque están enfermos. Entonces, sí se ve. Y la última gran epidemia, y parece ser que no va a ser la última según todos los pronósticos, es la de COVID, ¿no? En donde se contagian millones, alrededor, te digo exactamente la cantidad, 272 millones de contagios a nivel mundial. Sí es muchísima gente, pero no es toda la gente que se muere. No estoy menospreciando, no estoy diciendo que los 5.3 millones de personas que se hayan muerto son pocos, no, es muchísimo y es muy serio y muy grave. Pero no esta comparación de 80 y 200 millones de personas, o sea... ¿no? Que una enfermedad se lleve. Una enfermedad se lleve. Obviamente, las condiciones de vida son otras, la nutrición de los seres humanos es otra, tu sistema inmune es otro y está en otras alturas y está en otro nivel. La alimentación de 1300 no tiene que ver con la alimentación del año 2000. La limpieza y la higiene de las ciudades, por muy humilde y pobre que sea el barrio o la zona donde esté, no llega a las condiciones insalubres que se presentaban en las ciudades del medievo. Entonces sí creo que fue el punto, era la tormenta perfecta para que se desarrollara una epidemia de ese calibre. Claro, sí, tal cual. Oye, y fíjate que decías algo al principio, como también la vestimenta se ve afectada o influida a lo largo de los años después de cada epidemia. Exacto. O una epidemia puede llegar cambiar, a influir. ¿no? Alterar el orden social. Hasta en el vestir. Exacto, tal cual. Y entonces estoy recordando, en el 2020
Vicente y yo tuvimos la oportunidad de ir de viaje, pues a Italia, y estaba a punto de empezar Wow. la pandemia, a punto, era febrero, y estaba el Carnaval de Venecia. Ah, ok. Yo moría de ganas de ver el Carnaval de Venecia, y pues resulta que el Carnaval de Venecia, con sus máscaras, viene de la peste. Precisamente. Entonces, estas máscaras divinas, pues se usaban en la época de la peste como una especie de mascarilla, como nosotros usábamos el cubreboca. Ajá. Ellos usaban estas máscaras. Y hay una en particular que es muy escandalosa y que se usa y se vende muchísimo en Venecia en esa época y que hay gente que la trae puesta y es la del doctor. Sí. El médico trae cubierta los ojos y trae un pico así, negra, ¿no? Y cuando ese doctor llegaba... Sí, ahí era casi como si llegara con... ¿no? Con la muerte con de la la muerte mano. de la mano, o sea, Ajá. ya venimos. Además es macabra. Macabra, ¿no? macabra. Y negro, imagínate eso. Ajá, y están vestidos de negro. Sí. Yo recuerdo, te digo, fue muy fuerte porque estábamos ahí, ves a los que están vestidos así en la calle, toda la gente, no toda la gente, hay muchísima gente que va disfrazada por las calles porque es carnaval. Y los que eligen disfrazarse de eso, sí los ves y dices, ¡ay, aléjate! Y eso que no habíamos empezado, estábamos a días, ¿no? Okay, de empezar. De hecho, del carnaval. el carnaval, no, de empezar el COVID. El Ok. coronavirus. El coronavirus. De hecho, ese carnaval se canceló. Nosotros estuvimos 3, 4 días en Venecia, de ahí nos fuimos a Florencia. Y cuando llegamos a Florencia, cancelaron lo que restaba de carnaval porque empezaron los brotes en Italia. Ya. Ok. Los brotes de COVID que solamente había en China en Ajá. aquel momento. Sí. Pero empiezan a descubrir brotes, entonces Claro. cancelan el carnaval y se acaba esto que la gente está recordando. El carnaval de Venecia es un recordatorio de la peste. De la peste. Entonces es impactante como, bueno, ya salimos Vicente y yo como pudimos y regresamos. Sí. A ponerse el cubrebocas. Ajá, exacto. Pero efectivamente la vestimenta puede ser afectada, las costumbres. Cambian. Desde luego, ¿no? Claro. Por ejemplo, el papá de William Shakespeare era guantero. Exacto. ¿No? Era el señor que fabricaba los guantes en Stratford. Y los hacía a la medida o también tenía tallas por tallas. La gente iba a su ventanita, tocaban, Okay. ¿no? Para escoger guantes. Pero los guantes eran también un símbolo de estatus. Sí. ¿No? Entre más alto tu estatus social, pues el guante era más elegante. Por supuesto, para un evento social importante, podían ser guantes llenos de piedras. Ajá. O para el día a día, usaban guantes diario. Ok. Ahora, cuando viene la peste, pues con más razón, hay que usar guantes para manipular Claro, al enfermo o sus cosas, como nosotros también empezamos a usar guantes en pandemia. Sí, ¿no? sí. Claro, sí. los nuestros pues, eran desechables. Sí, claro, te los pones y los tiras, ¿no? Pero en aquella época pues empiezan a buscar materiales que puedan ser impermeables, que no te vaya a llegar esto, ¿no? Entonces, bueno, el papá de Hamlet es el guantero y pues a alguien se le ocurre ahí la idea de por qué no a William Shakespeare lo mandamos a Londres a seguir con el negocio familiar. Entonces allá se va aquel y pues lo último que él tiene es ser comerciante. Sin embargo, empieza a buscar el mercado para vender los guantes y encuentra pues los teatros. La industria del teatro. En donde obviamente todos los actores usaban guantes pues por su personaje, pero acuérdate que en esa época las mujeres no podían ser actrices. Claro, no podíamos más que barrer. Nada, exacto, nada más. Entonces, el papel de la mujer lo va a representar un hombre en la obra de teatro, pero pues hay que taparles esas manitas. Para que parezcan mujeres, ¿no? En el escenario. Entonces, pues se encuentra un gran mercado para los guantes como vestuario de teatro. Claro, de teatro. Entonces, él empieza a entrar en este mundo del teatro y él ya escribía, por supuesto, porque su pasión la tiene nato, ¿no? Y sigue escribiendo, pero encuentra la manera de entrar al teatro como productor, escritor, por supuesto,
pero también era actor. Ok. Entonces también él actúa, de hecho, él actúa Hamlet. Ajá. No en el papel No de de Hamlet, pero sí en el fantasma del papá de Hamlet, Ok. ¿no? Que él es el papá de Hamlet. Ajá. Oh. Entonces sí, es ahí. Pero bueno, me encanta esta parte, cómo su papá era guantero, cómo las cosas se van dando en la vida, ¿no? Mi papá era guantero, yo voy a Londres a vender guantes. y encuentro o puedo por ahí entrar al teatro que acaba Que es mi siendo pasión. mi pasión. Que es y mi acaba pasión. siendo pues, el escritor de teatro por Totalmente, excelencia. Totalmente. ¿No? Totalmente. Para el resto de los la siglos. historia. Ajá. Sí. ¿No? Entonces, Sí. está lindísimo. Y bueno, eso en cuanto a los guantes. Ahora, ¿cómo se vestía la gente en esa época? También era una cuestión de estatus, Claro, de posibilidad económica, ¿no? Exacto, de posición. Entonces, este periodo en el que se desarrolla el libro es un periodo isabelino. Okay. Así también se le llama a la moda, ¿no? Es un estilo isabelino. Okay. Todos conocemos el cono de la vergüenza. Exacto. Que a los pobrecitos perritos se les pone. Sí. Exacto, de ahí viene. Porque acuérdate que pues, las reinas y estas tenían unos cuellos enormes. Entre más grande, más amplio, pues era más grande el estatus, ¿no? Pero la gente de a pie, la gente normal, usaban primero como una camisa de lino, los hombres camisa y una especie de calzón de lino hasta aquí, y después venía el jubón, que es esta pieza con unas sombreras amplias y que se ajusta en la cintura, y unas medias, los hombres, ¿no? Medias, y otro pantalón que se pone encima, que va ajustado en las rodillas, ¿no? Y muchos accesorios. El jubón es como chaleco que va así como que cae. Exacto, que cae, pero que se ajusta en la cintura y tiene hombreras, como para afinar el cuerpo del hombre, hacerlo un poco más angosto. Ajá, de abajo, pero amplio de arriba. Ajá. Entonces, y muchos accesorios, ¿no? Obviamente sombrero, claro. Obviamente capas, guantes. Elegantísimo. Ajá. Las mujeres, pues también abajo usaban pues como un camisón de lino, ¿no? Y encima... A manera como de ropa interior. Exacto. Encima llevaban este corsé, ¿no? Que se llama basquiña. Imagínate la respiración. Dios mío. Que además fue transformándose según la moda, pero en esta época pues mucho se amarraba con agujetas. Y después una gran falda larga, obviamente no podías enseñar, pero ni la punta del pie. Y estas faldas traen una estructura que se llama verdugado. Pero la estructura era de tela. Sí. Y era lo que hacían Pon el vestido. Sí. Aunque todavía no estamos en la época esta de los vestidos. De María Antonieta. Exacto, eso después, ¿no? Ya siglo XVII, XVIII. No, aquí son más bien vestidos que caen, pero sí tienen una sobrefalda, una estructura. Sí. Y los cuellos. Los cuellos, también muchos accesorios, sombrero en las mujeres, los guantes, el abanico, ¿no? Imagino que telas mucho más elaboradas que el resto de la población, ¿no? O sea, la nobleza de haber tenido telas brocados, esas telas terciopelos, ¿no? Sí, claro. Y los demás, pues telas más bien naturales, pues linos, algodones, lana. Mira. Que podías trabajar en la casa. Sí, porque la mayoría de las personas, ¿no? Tenían su rueca, ahora sí que como la Bella Durmiente, ¿no? Tenían su rueca. Exacto. Y ahí hilaban todo lo que es la lana y hacían sus hilos y a lo mejor no era la lana de la calidad que hoy tenemos, una lana un poco más burda, ha de haber picado mucho. Sí, imagínate. Imagínate cómo ha de haber picado. Sí, ha de haber sido incomodísimo. Incomodísimo. Toda esa ropa. Sí, incomodísimo. De lo más incómoda. Y empezando por la textura de la tela, ¿no? El lino también ha de haber sido una cosa que raspaba, ¿no? Manera de lija. Sí. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos con este episodio. Síganos en nuestras redes, en Instagram y en TikTok, y siempre véannos los lunes en YouTube y en Spotify. Así es. Y recuerden que entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límites. Nos vemos el siguiente lunes. De eso vivía ya llevamos 1 hora hablando.
Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.